fisiología, farmacología, patología, fisiología, un poco de todo que vamos a la mente. Pero para la clase sí nos interesa eso. Bien, hay que saber, antes de hacer la parte anatómica, tener en puntos ciertos, como unas notas importantes y dejar en claro. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar de acuerdo a protocolos, y como protocolos tenemos que saber que el corazón, a la hora que late, para que se impulse va a ser los latidos cardíacos, y esos latidos cardíacos vienen a ser acá la frecuencia cardíaca. Entonces, para que haya una frecuencia cardíaca nosotros tenemos que tener un valor referencial estándar, ¿no es cierto? Para tener ese valor referencial estándar de la frecuencia cardíaca, yo tengo que saber cuánto es mi estándar. Por ejemplo, ¿cuánto sería frecuencia cardíaca para ti? Dame un número. Frecuencia cardíaca, me estoy hablando de presión arterial. Puede ser 100 latidos por minuto, 150 latidos por minuto, y va a significar algo. Pero para saber el estándar tenemos que apuntar a cuánto será el valor estándar de una frecuencia cardíaca o pulso, pero hay que hacer la distinción. Frecuencia cardíaca va a ser latidos propios del corazón. El corazón late. Pero mucha gente dice que se confunde que la frecuencia cardíaca va con el pulso. Mucha gente cuando toman pulso es por la arteria radial, la arteria braquial, la arteria humeral, lo que sea, ¿no? Que todas las arterias dan pulsaciones, y muchas veces piensan que las pulsaciones sería la frecuencia cardíaca. Es cierto, se relaciona. Tanto el valor estándar de la frecuencia cardíaca más el pulso van a ser los mismos, pero se van a describir diferentes. ¿Estamos? La frecuencia cardíaca neta es los latidos del corazón, y las pulsaciones van a ser de las arterias. ¿Cuánto será el valor estándar entonces, Camán, de la frecuencia cardíaca? Esta frecuencia cardíaca, esta presión arterial, la temperatura más la frecuencia respiratoria van a ser las funciones vitales. Y como van a ser las funciones vitales, que es lo que nosotros van a controlar hemodinámicamente el paciente, cómo va a estar en la mañana, en la tarde o en la noche, porque a través de estos valores yo iré, puedo hacer diagnóstico. Todavía tocaremos lo que es frecuencia cardíaca y presión arterial, saber los controles de funciones vitales. Y para controlar las funciones vitales tengo que ser mi estándar, ¿no? En general. Entonces, ¿cuánto será el valor estándar de frecuencia cardíaca más pulso? ¿Camán? ¿Leíste algo? Bendezú, los ponentes, Bendezú. ¿Leíste algo? ¿Será? 60, 80. De 60 a 80 latidos por minuto. Porque si está por debajo de 60 ya va a haber algo. Y si está por encima de los 80 ya va a haber algo. Dirán, no, doctor, el pulso está acelerado, o el pulso está muy rápido, o el pulso está muy bajo. Sí, es cierto. Pero eso va a ser para sus vecinos, para sus amigos. Para nosotros de salud va a tener un nombre en terminología médica, ¿es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sé que está con 60-80, alumno siguiente, dando un ejemplo cuando la frecuencia cardíaca está por encima de lo normal, exageradamente. Dame un número. 100, Exageradamente. 150. 150 latidos por minuto. ¿Eso qué significa? ¿Que tu corazón estará así o estará? Así. ¿No es cierto? Estás súper excitado el corazón. Y esa súper excitación ¿te puede conllevar un paro? Por supuesto. Tanto que el paciente esté muy acelerado o muy disminuido la frecuencia cardíaca, te puede conllevar un paro. Los extremos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se llamará ese exceso de latidos cardíacos? Nacho. Se llamará terminológicamente, ¿cuál es, cuando está rápido, qué significa el sufijo? Taquicardia. Muy bien. Taquicardia. Es muy alto o elevado o acelerado el corazón. Significa taquicardia. Nosotros tenemos ese privilegio que vamos a hablar terminológicamente.
Pero si yo quiero lucirme ante mi paciente, también tengo que ser realista. Yo jamás lo voy a hacer que tiene taquicardia bradicardia con disnea versus hipoxemia. Y el paciente dice, doctor, al final, ¿qué es lo que me ha dicho? No me entienden ni papas ni cebolla, ¿no es cierto? A mi paciente yo tengo que decirle en su terminología de la paciente. Pero si hablamos entre nosotros, entre profesionales de la salud, diría, presión está muy bajo, su pulso, su frecuencia cardíaca está acelerado, ya va a ser una burla. Se llamaría taquicardia, ¿no es cierto? Alumna, y una frecuencia cardíaca disminuida, dame números. 40. 40, ¿no? 40 latidos por... Es todo lo contrario. ¿Cómo se llamaría esos 40 latidos por minuto, alumna? Terminológicamente. Braqui. Bradicardia. Lento, despacio, corto, corazón. Latidos cortos o latidos disminuidos, ¿no? Entonces, taquicardia, bradicardia. Fácil, papaya. Ahora sí, alumno, dame un ejemplo de pulso acelerado, de pulso elevado. ¿Cuánto le echas? 120, muy bien. 120 de pulso. Acá voy a llamar 150 de FC. ¿No? FC. 120 pulsaciones por minuto. ¿Y eso qué significaría para ti, terminológicamente? ¿Será igual? ¿O va a ser diferente? Si los valores son iguales tanto para la frecuencia cardíaca y pulso, ¿será igual las escrituras? No. ¿Cómo se llamará entonces? Te ayudo con taqui. Con taquis. ¿Taquis qué? Ayúdale, verde. ¿Taquis qué? Taquis. Fic. Mea. Tú dijiste el esfigmomanómetro. Ahí está tu respuesta. El esfigmomanómetro que va a controlar arterias, por supuesto, que son las pulsaciones. Taquis, fic. Siguiente, alumna. Dame un ejemplo en pulso disminuido. 20. Muy bien, si tienes 20 pulsaciones por minuto, ya sabes qué es lo que tienes, ¿no? Ya te estás muriendo, ¿no? ¿Te estás muriendo? ¿Estás así? ¿Qué puede entrar? Puede estar entrando en paro, en preinfarto para infarto. Entonces, si fuese 20 por minuto, ¿cuál sería la terminología médica apropiada, alumna? La que sigue. ¿Una? Bradisque. Bradisfigmia. Es todo lo contrario, facilito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que grabar ustedes? Que si el término FC, frecuencia cardíaca, y P, impulso. Si yo dijera, tiene 50 FC, estamos hablando de latido del corazón. Y si yo dijera que tiene 120 de P, significa 120 de pulsaciones. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Ustedes completarán. El examen va a ser con, yo les puedo poner números o les puedo poner en letras. Ustedes colocarán las numeraciones o las palabras correctas. Vamos a hacer un poco, obviamente voy a mezclar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, pulso y las 4 funciones vitales, ¿no? Y presión arterial, para que puedan distinguir un poquito. ¿Ya? Juego de palabras. Entonces, si ya tengo mi taquicardia, bradicardia, taquicemia, bradisfigmia, va a haber algo lo contrario. Muchas veces es cuando los latidos cardíacos o las pulsaciones de los que están así. Hay una pausa
y empiezan nuevamente. Están así, hay una pausa, bajan el ritmo y siguen así. Estaremos hablando que el corazón no tiene ritmo. Normalmente es que si el latido debe ser continuamente. O está acelerado o está disminuido, pero hay un ritmo. Pero si estás rápido, disminuye y hay una pausa, se llamaría arritmia cardíaca. Significa que está sin ritmo, la frecuencia cardíaca o el pulso. Y eso conlleva, ¿a qué conllevaría patológicamente? A futuro, a un preinfarto o a un infarto más adelante. ¿Ya? Entonces, sabiendo estos estándares, dicho de esta manera, vamos a proceder lo que es al otro valor estándar, que se llama la presión arterial, y eso va a ser en milímetros de mercurio, que ya hemos hecho en teoría, en breve introducción. Entonces, la presión arterial básicamente va a ser cuando sale del ventrículo la sangre, tiene que salir con fuerza de contracción, y si no sale con fuerza va a haber patologías, y al salir esa primera fuerza de contracción se llamará la presión sistólica. Y luego, la segunda etapa, que va a haber una pausa de relajación y va a haber otro sonido, se llamará la presión diastólica. Entonces, entre la presión sistólica y la presión diastólica, si la llamamos técnicamente, esa pausa, esa relajación se llamará los ruidos de un punto, 5, 4, 3, 2, 1, se llaman los ruidos de coroscopio o corioscopio, que va a estar entre presión sistólica y presión diastólica al medio. ¿Ya? Entonces, para saber mi presión arterial, yo le puedo decir 120 sobre 80, 300 sobre 200. Yo les estoy dando medidas de presión arterial, pero yo quiero saber mi estándar de presión arterial. ¿Y cuál será ese estándar de presión arterial? ¿Cuánto es mi presión sistólica y cuánto es mi presión diastólica? Continúa peso. ¿Cuál será el valor estándar de presión sistólica?